Dice así, capítulo 9, Primera de Corintios. La palabra del Señor dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldados a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos lo de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Con qué fin? Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? He aquí los versículos que estaremos viendo, 24 en adelante. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo abstengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a tener un momento de oración. Señor, un día más, un domingo más, nos acercamos delante de tu palabra y oramos a ti, Padre, para que estés preparando nuestros corazones para recibirla con humildad. Pero por sobre todo, Señor, que hoy podamos no salir aprendiendo algo nuevo, sino saliendo aplicando algo nuevo a nuestras vidas. Que tu palabra pueda dar fruto en cada corazón el día de hoy. Danos a cada uno de nosotros la gracia para que, conforme lo que tú digas, podamos ser obedientes a tu palabra. Señor, te rogamos por la ayuda de tu Espíritu Santo para que prepares una tierra fértil, para que la semilla que ha de ser expuesta el día de hoy pueda dar fruto en cada corazón, de acuerdo a la necesidad de cada uno y de acuerdo a tu voluntad. Que como iglesia podamos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente en conocimiento, sino en vivir lo que conocemos. Por eso, Padre, te pedimos que ahora bendigas este tiempo y que, por sobre todo, tú seas exaltado y glorificado por medio de tu palabra, que ese es el fin de ella también. Pedimos tu bendición y tu guía en el nombre de Cristo. Amén.
El título del mensaje de hoy, hermanos, es Ganar a los perdidos para Cristo. Y voy a seguir con el mismo principio que hemos estado mirando ya hace algunas semanas, y ese es el fin de esta porción. Y una de las cosas que hemos estado viendo y lo que se enfoca a estos capítulos, del capítulo 9 en adelante hasta capítulo 11, versículo 1, es la manera en que Pablo renunció a su derecho que tenía. Y una de las cosas que vimos es que había renunciado a su derecho económico para estar en condiciones de ganar a los perdidos. El deseo de él era que nada estorbara mi libertad para poder predicar el mensaje del Evangelio, ni siquiera el dinero. Yo merezco que me sustenten, eso es lo que vimos. Yo merezco que me sustenten porque había ordenado el Señor que a los que anuncian el Evangelio vivan de ese Evangelio. Pero si ustedes van a pensar que yo lo hago por dinero, ni siquiera creo que me sostengan. Porque ese no es el fin. Mi fin, y es lo que vimos en la clase anterior, mi fin es ganar a mayor número posible de almas. Y esa es una de las cosas que hemos estado viendo. Y ese es el fin de la predicación que Pablo quería, ganar almas. Y lo habíamos mencionado en más de una ocasión. Y una de las cosas que él había hecho era negarse a sí mismo. Y cuántas cosas, hermanos, por amor a otros hermanos ya hemos visto, tenemos que muchas veces negarnos. A veces por amor a ese hermano no voy a responder. A veces por amor a ese hermano no voy a contestarle. A veces por amor a ese hermano no le voy a decir esto. Por más que tenga verdad, no lo voy a hacer. O muchas veces, como hemos estado mirando los miércoles, no hablaré de él. No diré nada de él porque no me corresponde por amor a él. Y habíamos dicho que el principio era el amor por sobre todo. Y lo que hoy estaremos viendo, otra de las cosas que Pablo se negaba y otra de las cosas que él buscaba era el dominio propio. El dominio propio, ese es el segundo punto, el dominio propio. El apóstol Pablo, como veremos en un momento, estaba dispuesto, hermano, a sacrificar cosas, a sacrificar hábitos, preferencias, todo su estilo de vida, si de alguna de esas cosas que él vivía o hacía iban a causar tropiezo, o algún hermano iba a quedar ofendido, o si iba a estorbar la fe en el Señor. Estaba dispuesto a hacer lo que sea necesario con un fin, sacrificar todo para ganar almas para Cristo. Ese era el fin del apóstol Pablo. Hago lo que sea necesario para ganar al mayor número de almas posible. Y si mi cuerpo me va a estorbar, yo lo voy a disciplinar para que no me sea de estorbo. Eso es lo que veremos hoy. Si mi cuerpo me va a estorbar, yo lo voy a disciplinar para que no me sea de estorbo. Y para poder entender un poco mejor el punto aquí, Pablo trae una ilustración de unos juegos, una competencia. Vamos a leer el versículo 1. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los tengáis. Una de las cosas que vemos si nosotros vamos a la historia de la iglesia y en esa época en Roma y demás, los griegos tenían algunos acontecimientos, como nosotros hoy los llamaríamos los Juegos Olímpicos. Para ellos eran los Juegos Atléticos, los Juegos Olímpicos, los Juegos Ístmicos, así se llaman, ístmicos. Los Juegos Ístmicos, hermanos, se celebraban en Corintio, allí en la ciudad de Corintio. Por lo tanto, el ejemplo que va a dar Pablo ahora de correr en un estadio, estaba familiarizado con ello. Ellos conocían, es lo mismo que yo hablé del fútbol, creo que todos conocemos lo que es el fútbol. Todos estamos sumamente familiarizados con eso. Ahora se viene el Mundial y creo que la mayoría va a estar pendiente de eso. Por ende, lo que Pablo, el ejemplo que Pablo va a estar dando, ellos lo van a entender. El ejemplo que Pablo va a dar, ellos lo van a entender. Y una de las cosas que se dice, algunos comentaristas o estudiosos de lo que es la historia, se dice que los participantes en los juegos tenían que demostrar, una de las cosas que tenían que demostrar es que se habían entrenado rigurosamente durante 10 meses aproximadamente. Y el último mes había una concentración en el lugar donde ellos iban a competir para hacer ejercicios diarios, supervisados en el gimnasio y en los campos de atletismo. La carrera, dice, era siempre la atracción principal en los juegos, y es la figura que Pablo utiliza aquí. Es esa carrera que va a ilustrar la vida fiel cristiana que nosotros debemos tener. Él dice, los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Hermano, nadie se entrenaba rigurosamente, esforzadamente, durante tanto tiempo sin tener la intención de ganar. Todo aquel numeroso grupo de corredores, hermanos, dice, todos pueden correr, miles pueden correr, pero solo uno gana.
Solo uno gana. Había un solo premio, llegar a la meta. El primero que la cruza, el primero que gana, se lleva el premio. Se lleva el premio. Y el texto lo dice, ¿cuántos corren? Muchos, pero ¿cuántos ganan? Uno solo. Por ende, Pablo, hermano, no está diciendo, lo importante es participar, como a veces nosotros decimos, lo importante es pasar un buen rato y participar. No, él dice, corred de tal manera que ganes. Corred de tal manera que ganes. Todos corren, pero no todos se van a llevar el premio. Y Pablo dice, en pocas palabras, si lo podemos aplicar a nosotros, corre de tal manera que puedas tú ganar. Corre de tal manera que tú puedas ganar, que el premio sea tuyo. Hermano, nadie se entrena 8 horas al día para que lleguen las Olimpiadas y llegar al 5.º puesto. Todos tienen el fin, la meta, ganar. Hay una obsesión con ganar. Por eso dije, algunos tal vez pueden decir, lo importante es acabarlo, no importa si termino 4º, 5.º, lo importante es llegar a la meta y ver que me forcé. Si uno corre así, que directamente no corra. Porque debe haber un esfuerzo y un deseo, hermano, y a veces es la realidad. Yo quiero ver el fruto de mi esfuerzo. Yo quiero ver el fruto de mi trabajo, de mi disciplina, lo que me forcé, lo que me costó llegar hasta la meta. Quiero ganar. Yo quiero ver que mis 8 horas de entrenamiento disciplinado, mi dormir disciplinado, mi comer disciplinado, como los atletas, cuando llega a los 100 metros, yo quiero llegar primero, quiero ganar el premio. Para eso entreno, para eso me esfuerzo, para eso me disciplino. Y hermano, es la realidad, ningún deportista de élite profesional entrena para participar nada más, sino para ganar. Y esa es la exhortación de Pablo, corred de tal manera que ganéis. Corred de tal manera que ganéis. Y con esto Pablo indica que todos los creyentes, hermanos, participan en una carrera espiritual. Vemos, hermano, el llamado del apóstol Pablo, con una seriedad que está hablando sobre la vida espiritual y que nosotros, como creyentes, debemos considerar la vida espiritual como si fuera una carrera. Y la Escritura lo menciona en más de una ocasión, que debemos correr la carrera que tenemos por delante y que en esta competencia debemos esforzarnos al límite. No podemos correr de cualquier manera, no podemos llegar en 5º, 6º, 7º lugar, ni siquiera 2º, llega a la meta, corre de tal manera que tú obtengas el premio. Eso es lo que dice Pablo. Ahora, conforme a lo que dice el texto, que uno solo gana, obtiene el premio, es obvio que no quiere decir, hermanos, que todos los creyentes, de todos los creyentes que vamos a ir al cielo, en pocas palabras, uno solo va a ganar. No es esa la idea del texto. No competimos uno contra otro, sino está hablando de los obstáculos prácticos, físicos, tal vez espirituales, que nos pueden perjudicar, que pueden ser de estorbo, que nos pueden dificultar, y nosotros tenemos que esforzarnos para llegar primero a esa meta. Y en un sentido podemos decir que cada cristiano corre su propia carrera, y eso es lo que nos capacita a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para ser un ganador, como dice Pablo, para ganar al mayor número de almas. Ese es el contexto. El apóstol estaba diciendo, yo, como veremos en un momento, yo voy a luchar de tal manera que llegue a la meta, Por ende, Pablo aconseja, hermanos, a los creyentes, correr de tal manera, como dice el pasaje allí, que lo obtengáis. Deja todo a un lado, si es necesario, que todo aquello que te pueda dificultar, ¿para qué? Para que tú puedas predicar el mensaje del Evangelio. Alguien dijo, una gran diferencia entre aquellas carreras y la carrera cristiana es que todo cristiano que esté dispuesto a pagar el precio del entrenamiento cuidadoso y riguroso puede ganar. Pero escucha eso, hermano. ¿Quiénes pueden ganar? Todo aquel creyente que esté dispuesto a pagar el precio del entrenamiento riguroso y cuidadoso puede ganar. Ese creyente va a ganar. Ese creyente va a hacer lo que dice el apóstol Pablo, va a obtener el premio. No todos los creyentes, como veremos más adelante, sino solo algunos. Y ahora nos dice, lo que sigue diciendo el pasaje, que nos manda a correr para obtener un premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Uno solo se lleva el premio, de modo que corre de tal manera que obtengas ese premio. Hermano, ¿de qué manera el premio será mío? Ahora veremos un momento cuál es el premio. ¿De qué manera el premio será mío? ¿De qué manera llegaré a la meta? Déjenme decirle, hermanos, que para ganar la carrera, el premio, se requiere esfuerzo, disciplina. Y es eso lo que dice Pablo en el versículo 25, y es el segundo punto: disciplínate para obtener el premio incorruptible. Todo aquel que lucha
de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esa palabra que menciona allí al inicio, todo aquel que lucha, significa luchar, pelear. Y viene de la idea de la palabra de agonizar. Y esto es lo que nos dejan claro, hermanos, que hay algunos que se entrenan hasta el punto de terminar agonizado, sumamente cansado. El atleta, vemos que se somete su cuerpo, su mente a una lucha severa. Él se compite, podemos decir, contra sí mismo. Se esfuerza contra sí mismo. El competidor tiene que lograr un dominio propio, completo, suyo, para ganar. Se esfuerza continuamente. Dice 2 Timoteo 2:5, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. En pocas palabras, como dije el punto anterior, si no te vas a esforzar, ni entres a la carrera. Si no vas a hacer el esfuerzo, no te vas a disciplinar, ni siquiera intentes hacerlo. Pero hay algo claro aquí, nosotros como creyentes estamos en la carrera. Y la idea es, llega a la meta, pero no llegues de cualquier manera. Corre la carrera, llega a la meta para ganar el premio. Esa es la idea del apóstol Pablo. Y él lo dice, que para llegar a la meta, para obtener el premio, requiere disciplina. Y una de las cosas que se necesita para la disciplina es de todo se abstiene. No dice de algunas cosas, dice de todo. Y esto nos trae, hermanos, tal vez imágenes de mucho entrenamiento, ejercicios agotadores, una dieta tal vez adecuada, un descanso adecuado, porque eso es lo que hace el atleta, mantiene mente y cuerpo centrado en una misma meta. ¿Cuál es esa meta? Ganar el premio. Ganar el premio. Dice, todo el que compite se abstiene de todo. Hermanos, si tú quieres competir en esas carreras y quieres que te vayas bien, tú vas a tener que abstenerte de muchas cosas. Si tú quieres ser un buen creyente y llegar el día de mañana y que el Señor te diga bien, buen siervo y fiel, vas a tener que abstenerte de muchas cosas. Vas a tener que negarte a muchas cosas. Vas a tener que negar tu carne a muchas cosas. Ahora, hermanos, yo pregunto, ¿crees que le va a ir bien un corredor que trasnocha, come mal, bebe alcohol, fuma y entrena media hora al día y luego quiere jugar a las Olimpiadas? ¿Quiere participar? ¿Le irá bien en las Olimpiadas? Ni siquiera creo que va a llegar, ni siquiera podríamos decir que llega último. ¿De cuántas cosas tiene que abstenerse esos atletas olímpicos? Y el texto lo dice, el que quiere competir se abstiene de todo. Cuando estaba estudiando esta semana vino a mi mente una entrevista que recordé de la disciplina de jugadores, hace un tiempo largo ya. A veces el Señor utiliza recuerdos aún en esas áreas. En una ocasión recuerdo, lo anoté para no olvidarme cómo era. Carlos Tevez en una entrevista contaba, hablando acerca de Cristiano Ronaldo cuando jugaba en el Manchester con él. Cada vez dice que llegaba al entrenamiento, Cristiano Ronaldo ya estaba entrenando. Llegábamos a las 8 y él estaba ya ahí. Bueno, voy a llegar media hora antes mañana, así le gano. Había un deseo de competición. Y dice que llegaba a las 7:30, 7, y Cristiano Ronaldo ya estaba allí. En una entrevista ahí mismo le preguntaron, ¿y qué pensás de él? Y una de las cosas que él decía, pero no pasó solo esa vez. Dice, en una ocasión tuve que ir mucho más temprano, entraban a las 8 a entrenar. Dice, fui como a las 6 de la mañana porque tenía que hacer algo dentro del predio. Y él ya estaba ahí entrenando. Y lo vemos claramente, aquellos que conocen a Cristiano Ronaldo, el deseo que tiene de disciplinar su cuerpo se ve en su carrera, se ve en su vida. Un hombre muy disciplinado, hermano, para su cuerpo. Pero ¿con qué fin lo hace? ¿Con qué fin lo hace? Como veremos en un momento, para una corona incorruptible. Puede tener todo el dinero del mundo, puede tener todas las medallas del mundo, puede tener las copas que él quiera, pero saben que todo eso va a perecer. Aún su propio cuerpo en el infierno si no se arrepiente. Y esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Como ejemplo de esforzarse es perfecto. ¿Cómo se disciplina? Una de las cosas que Pablo nos está diciendo acerca de un atleta. Y es lo que estamos viendo. Si un atleta quiere triunfar, tiene que limitar voluntariamente y severamente su libertad, podemos decir su sueño, su dieta. Hermano, a veces nosotros podemos pensar en las cosas que nosotros tenemos que hacer o debemos hacer. Sabemos que nuestro cuerpo muchas veces no quiere hacer las cosas que nosotros tenemos que hacer.
Podemos ver a jugadores claramente que se disciplinan. Y una de las cosas que el apóstol está mencionando aquí, yo tengo que disciplinar mi cuerpo si voy a correr esta carrera. Tomé de internet ejemplos de disciplina de corredores para ver un poco cómo ellos entrenaban. Quisiera tomarme 2 minutos para leer esto. La disciplina de un corredor se construye priorizando la constancia sobre sus deseos. Se sostiene mediante la organización innegociable de rutinas, el respeto por el descanso, una alimentación adecuada y una fortaleza mental que permite superar la incomodidad física. Por más que me duela, lo hago. Por más que me sienta mal, lo hago. Una de las cosas es la planificación inquebrantable. Dice que trata sus entrenamientos como citas ineludibles. Y ahora aplicaré esto a nosotros, hermanos. Ya sea corriendo a primera hora de la mañana o al final del día, se apega a un plan semanal estructurado. Se cuidan lo que duermen, lo que comen, hay una fortaleza mental, cultivan una autodisciplina para resistir la tentación de abandonar cuando el cuerpo no quiere y la mente flaquea. ¿Por qué? Porque ponen metas, planifican metas, objetivos, planifican y organizan bien su tiempo. Finalmente, el deporte permite aprender que para tener éxito o ganar hay que prepararse con disciplina, rigor y constancia para que de otra manera no se puede lograr esos objetivos. Por eso llevan un estilo de vida contracorriente, contra el mundo. Muchas veces eso significa anteponer el descanso ante otras cosas. Mis amigos se juntan, yo tengo que dormir porque mañana compito. Y esto es un gran ejemplo, hermano, de disciplina y lucha que podemos traer a nuestra vida cristiana. Citas ineludibles. Ellos saben que por más que se junten a comer cosas que tienen muchas calorías, yo no puedo, y no lo hacen. Saben que si se juntan a beber, yo no puedo. Saben que si hacen algo, yo no puedo. Porque mañana entreno, porque mañana tengo que hacer esto, me acuesto temprano porque es necesario para mi cuerpo. Y mira, hermanos, el ejemplo. Mira lo que ellos hacen y es sin duda de ejemplo para nosotros como cristianos. Citas ineludibles. Hay que hacer esto, tengo culto. Viene mi familia, hay que ir a la iglesia. No puedo. Hermanos, prioridades. Y la disciplina que ellos tienen, y me encanta cómo el apóstol Pablo lo trajo a nosotros, pero lo que vi en internet de la cita, de cómo ellos planifican, organizan su semana, y hay cosas que no la rompen por nada. Eso deberíamos hacer nosotros. Este tiempo que yo uso todos los días para leer, no lo saco por nada. Este tiempo que yo uso para pasar mi tiempo en oración con el Señor, no lo saco por nada. Este tiempo, domingo a las 10 de la mañana o domingo a las 7 de la tarde, miércoles 7:20, no lo saco por nada, pase lo que pase, a no ser que haya un problema de salud grave que me impida venir. Hermanos, pero son disciplinas que el mundo hace por cosas corruptibles, cosas que perecen, el cuerpo se estructuran, el cuerpo lo que hacen, se organizan, planifican, se disciplinan con un fin para el cuerpo que va a perecer, pero nosotros no tenemos la capacidad o el deseo de planificar, organizar nuestro tiempo, disciplinarnos y tener como cita ineludible las cosas que son del Señor. Por eso digo, requiere disciplina, hermanos. Porque en cuanto tú das el pie y no lo tomas como serio, no vas a ganar la carrera. Hermano, tú no puedes pretender, escucha esto, tú no puedes pretender crecer espiritualmente si no tomas en serio tu vida espiritual. Tú tienes que priorizar tu relación con el Señor. Tú tienes que priorizar, si quieres llegar a la meta, tu relación con el Señor, con la iglesia, el congregar, el leer, el orar. Y es la palabra que utilicé recién, citas ineludibles. ¿Vamos a tal cosa? No, mi tiempo con el Señor es de 10 a 11. Mi tiempo con el Señor es de 7 a 8. Mi tiempo con el Señor es de 4 a 5. No lo puedo cambiar. Hermano, ¿por qué tú no cambias el horario de tu trabajo? Y vas, llueva, truene, te sientas mal, llevas a los chicos al colegio, si pasa esto, lo haces. Citas ineludibles. Pero ¿por qué no nos disciplinamos o esforzamos para lo que está haciendo Pablo, para las cosas del Señor? ¿Por qué no? Hermano, hay cosas que vas a tener que dejar, hay cosas que no puedes hacer si quieres llegar fiel a la meta.
Hay cosas de las cuales debes abstenerte, eso dice el Señor. Y el apóstol Pablo lo menciona allí. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Un luchador le preguntó en cierta ocasión a su entrenador, ¿no puedo fumar y beber, pasármelo bien y seguir luchando? El entrenador le dijo, claro que puedes, pero no podrás ganar. Ahora, hermano, tú puedes vivir tu vida cristiana como tú quieras, pero no pretendas llegar a la meta y escuchar bien, buen siervo y fiel. No pretendas llegar a la meta y que suceda lo que dijo Pablo. Lo vas a obtener al premio. Las dos cosas no se pueden. Por eso el Señor dijo una y otra vez, se tienen que negar a sí mismos. Hermano, y esa negación no es el día que conocemos al Señor, no es el día que entregamos nuestra vida a Cristo, sino dice cada día. Por ende, nuestra vida, hermano, esa es una vida de negación. Al igual que aquel que está entrenándose para competir, no puedo hacerlo, no quiero hacerlo. Hermano, pero y aquí el punto, ellos se esforzaban por ganar una corona hecha de pino, de laurel. Qué trabajo, esfuerzo y más inútil desperdiciado por una corona de laurel que ya está seca, que se lo ponían en su cabeza. Podían tener una victoria en el momento, la gente aclamándolo, pero esa guirnalda, eso que le ponían en su cabeza de laurel, no tiene valor. ¿Por qué? Porque se marchita. Y una de las cosas, hermanos, que probablemente yo pensaba, los espectadores, aquellos que lo alababan, lo clamaban porque ganó, salió primero, este que compitió, ganó, obtuvo el premio. Pero dentro de pocos años va a haber otro mejor que él y se iban a olvidar de él, como muchas veces pasa. ¿Todo con qué fin, hermanos? Para ganar algo corruptible. Ellos se esfuerzan, hermanos, pero qué triste esforzarse por algo que perece, por algo que dura un breve tiempo. Pero el apóstol Pablo nos dice aquí que ellos lo hacían por una corona corruptible, algo que pronto perecerá, pero a nosotros no. Aquellos que se esfuerzan van a tener una corona incorruptible, y eso es maravilloso, hermano. Debería ser maravilloso, hermano, ser para nosotros que queremos esforzarnos. Debería ser maravilloso querer esforzarnos. Hermano, déjame decirte que vale la pena luchar, esforzarse y disciplinar tu cuerpo, nuestra vida espiritual, por cosas que tienen un valor eterno. Y lo dice Pablo, por cosas que no son corruptibles. De una de las cosas que aquellas personas recibirán, que se esfuerzan, que disciplinan su cuerpo, disciplinan su vida espiritual, van a recibir una corona incorruptible. Hermano, no una corona común y corriente, no una corona corruptible que perece, sino una incorruptible. Hermano, a ellos, atletas, los que acabamos de mencionar, que jugaban en estos Juegos Olímpicos, se entrenaban con tanta disciplina, se esforzaban de abstenerse un montón de cosas para ganar una simple medalla, un simple premio. Y ellos eran capaces de hacer todo ese esfuerzo por algo de tan poco valor. Hermanos, ¿por qué nosotros no somos capaces, esforzados, disciplinados? ¿Por qué? Para conseguir una corona que dura para siempre. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos esforzamos, no nos disciplinamos para obtener algo que va a durar para toda la eternidad? Ellos a la verdad para recibir una corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermanos, los cristianos no deben correr por una corona de laurel que perece o una fama de corta duración. Dice la Escritura que nosotros debemos correr con el fin de recibir una corona de justicia, la cual le dará el Señor justo en aquel día. Segunda de Timoteo. Dice, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ese es el premio incorruptible, hermanos. La corona de gloria que el Señor le dará a aquellos justos en aquel día. Hermano, pero llegar a eso incorruptible, llegar a obtener ese premio que el apóstol Pablo nos está diciendo que nos esforcemos por obtenerlo, requiere disciplina. Hermano, por eso ningún cristiano tendrá éxito en dar testimonio del Señor sin disciplina. El incrédulo, hermano, se esfuerza, se disciplina para cosas vanas y pasajeras. Ahora yo te pregunto, ¿y el creyente? ¿Cuánto tú te estás esforzando por las cosas del Señor?
¿Cuánto tú te estás dando por las cosas del Señor? ¿Cuánto te disciplinas? Yo sé que tú te disciplinas para el trabajo porque normalmente, si eres creyente, fiel, dentro de todo, al trabajo vas. Hay una motivación detrás de eso, seamos sinceros, nadie trabaja gratis. Vamos porque a fin de mes, a principio de mes recibimos un sueldo. Vamos porque tenemos privilegios, de ciertos años nos vamos a jubilar y sin trabajar nos van a sostener la jubilación. Hermano, pero lo hacemos porque hay una motivación detrás y es la realidad. El Señor nos manda a trabajar desde el inicio, sí, para comer. O sea, yo voy a trabajar para poder alimentar a mi familia, me esfuerzo para alimentar a mi familia, para trabajar, para a veces poder irse de vacaciones, etc. Pero seamos sinceros, hay motivación detrás de ese esfuerzo que hacemos en el trabajo todas las semanas. Ahora, pregúntate, ¿por qué no hay una motivación detrás de hacer un esfuerzo por las cosas del Señor? Déjame decirte que no es por falta de tiempo, porque no es un problema de tiempo, no es un problema de dinero, no es un problema de muchas cosas, es un problema de corazón. Alguien expresó la carrera cristiana de esta manera: ¿deberé ser llevado al cielo sobre pétalos de rosas mientras otros luchan por ganar el premio navegando por mares de sangre? Esa frase me hizo pensar mucho, la leo una vez más. ¿Deberé ser llevado al cielo sobre pétalos de rosas, como diciendo, con una vida sencilla, con una linda vida, mientras otros luchan por ganar el premio, llegar a la meta y obtener ese premio navegando por mares de sangre? En pocas palabras, otros se esfuerzan. Los creyentes de la iglesia primitiva, hermanos, morían por la causa de Cristo. Se congregaban sin que los estén animando prácticamente, pienso yo. Oraban continuamente sin cesar, había una unidad, pero eran perseguidos y no tenían problema con eso. Al contrario, vemos al apóstol Pablo gozoso, dice que salían de haber sufrido por causa, padecimientos, por la causa de Cristo. Hermano, esto nos enseña que nosotros, si queremos llegar fielmente a la meta, debe haber esfuerzo. Debe haber esfuerzo. Por eso pregunto, ¿cuántos sufren, hermanos, por lo espiritual? ¿Cuántos sufren por Cristo? Vemos personas en otros países que entregan aún sus propias vidas por causa de su fe. Ni siquiera tienen un temor a la muerte. ¿Cuántos creyentes vemos que murieron en la hoguera, que murieron de un montón de maneras sufriendo, pero con gozo? Porque saben, hermanos, que cuando cierren los ojos les espera una corona incorruptible. Hermano, y esa es la realidad. Hoy en día podemos decir que no hay esfuerzo. Estamos viviendo, hermano, una época, y no hablo meramente de iglesia UCB Seiza, hablo en iglesia en general, en la que el amor de muchos, como dice la Escritura, se enfriará. Yo sé que el contexto, yo sé que el pasaje puede hablar de otra época, pero vemos que hay muchos que están enfriados. Hay muchos que podemos decir que están en una vida espiritual de tibieza. Y déjame decirles que eso no es bueno delante del Señor. O eres frío o caliente. Dice que le causa repugnancia a aquellos que son tibios y dice, vomitaré de mi boca. Claramente, hermanos, porque no se toma la decisión. O sigo al Señor o no sigo. O me esfuerzo o no me esfuerzo. O corro o no corro. Toma la decisión si estás en la carrera o no. Y si estás en la carrera, hermano, corre. Corre para obtener el premio. Y esa es la triste realidad, hermanos, que no se hace esfuerzos por el Señor. No se hace sacrificios por el Señor. Nadie quiere disciplinarse. Nadie quiere disciplinarse, pero déjame decirte que tú eres disciplinado, como ya dije hace un momento, para tu trabajo, para el colegio de tus hijos. Hay horario que decimos, es hora de la comida, es hora de la siesta, es hora para esto. Y somos disciplinados inconscientemente aún para esas cosas que son vanas y pasajeras. Pero no tenemos, como dije, una disciplina en las cosas espirituales. Lo decimos a menudo, una famosa frase, sin esfuerzo en esta vida no se consigue nada. Yo me tengo que esforzar si yo quiero comprarme algo, obtener algo. Y lo decimos. Bueno, déjame decirte, hermanos, que sin esfuerzo tampoco ganarás la carrera. Tampoco vas a obtener el premio si no hay disciplina, dice el apóstol Pablo. Y el grave problema, hermanos, creo que de esto es que muchos se han olvidado que están en una carrera. Han salido de la pista hace rato. Por eso el apóstol Pablo nos hace mención que estamos, como veremos en un momento, una lucha, una batalla, en una guerra espiritual. Somos como soldados. Da todos estos ejemplos para que veamos que tenemos una lucha, que debemos esforzarnos.
Y esa es la triste realidad, hermanos, que no hay un esfuerzo. Vivimos como el mundo, podemos decir. A veces uno puede vivir como el mundo, pero me congrego los domingos. Pero a veces oro. Pero a veces leo. Yo veo la Biblia, hermanos, y eso no es cristianismo. Por más que de nuestra boca pueda salir y decir, yo creo en el Señor. Por su fruto los conoceréis. Muchos han salido, hermanos, de la pista hace rato porque no están corriendo la carrera. No digo que no sean creyentes, pero lamentablemente no se hace nada por ese esfuerzo, hermano. Sí, vas a ser salvo, dice la Escritura, probablemente eres salvo, pero ¿de qué sirve, hermano, vivir una vida mediocre, fría, indiferente, no esforzarse por Cristo cuando Él entregó su propia vida por ti? Hermano, el esfuerzo que hagamos, escucha esto, no se compara con lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Por eso, grábate esta frase, ganar una carrera o salir vencedor de una competencia requiere disciplina, que es lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida. Se dice que alguien dijo una vez un chiste de dos marcianos que estaban mirando a la gente de la Tierra, siempre corriendo de acá para allá, y es así lamentablemente como a veces vivimos, y uno le dijo al otro, ¿qué están haciendo? Él contestó, van. ¿A dónde? No van a ninguna parte, simplemente van. Y esa es la manera en que muchos viven hoy en día, no llegan a nada, no se esfuerzan por nada, van a la deriva, no tienen un propósito, no tienen una meta, no tienen el propósito de decir, yo quiero ser como Cristo. Como decía Pablo, pero si queremos ser como Cristo, hermano, eso requiere disciplina. Por eso examínate y hazte esta pregunta, ¿me esfuerzo por Cristo? ¿Me esfuerzo en algo? ¿Me disciplino en algún área? Vamos a concluir este punto con una frase que alguien dijo así, escuchen, la disciplina y dominio propio de los atletas es una reprensión para los cristianos a medias y fuera de forma, que no hacen nada para presentarse a sí mismos con el fin de dar testimonio a los perdidos y en consecuencia rara vez lo hacen. Hermano, la vida cristiana que a veces uno puede llevar no es ni luz ni sal en este mundo. No es ni luz ni sal. No es de ejemplo ni de testimonio para los creyentes. A veces, como uno diría, mejor no digas nada que parece que la arruinás. Das mal testimonio de Cristo. Decís que sos cristiano y vivís de esta manera. Al contrario, manchás el Evangelio. Hermano, pero no fuimos llamados para eso, sino al contrario. Para que la gente de afuera, aquellos que están sin Cristo, conozcan y digan, yo quiero ser como Él. Cómo se esfuerza en el trabajo, cómo ama a los perdidos, cómo perdona, cómo nunca lo escucho hablar mal de los demás, está continuamente en esto. Hay un deseo por querer ser como los cristianos. Debería ser así, hermanos, pero muchas veces hacemos todo lo contrario con nuestro testimonio. Versículo 26, Pablo dice que para ganar esta corona incorruptible, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Versículo 26, otra traducción dice así, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Utiliza dos ilustraciones, ya vimos una, ahora veremos otra, atletismo, como dijimos, de correr, porque menciona la palabra correr, y ya mencionamos algo de una lucha, y él dice, golpeo mi cuerpo. Y eso puede ser una ilustración hacia el boxeo, hacia una pelea, y puede utilizarlo para que podamos entenderlo mejor. Entonces él dice, como atleta que corre, debo fijar mis ojos en la meta para obtener el premio. No puedo darme el lujo de correr sin dirección, tengo que poner mis ojos en esa meta y no parar. Es como aquellos leones que ponen los ojos en la presa y dice que supuestamente hasta que no lo cazan, no paran. Así debería, hermanos, ser nuestra meta como creyentes, mirar a Jesús y correr hacia Él. Y como el boxeador menciona algo, dice, boxeo, podemos decir, de tal manera que no golpeo al aire. A veces un boxeador, vemos por ahí, si hemos visto peleas de boxeo, puede pegarle una piña al contrincante, pero cuando pega en el aire porque falla o le erra, luego viene algo peor. Cuando uno le falla puede venir algo peor, un contragolpe podemos decir, del contrincante. Por eso la idea de Pablo es golpeo con precisión. Yo no doy golpes al aire, golpeo con precisión.
No peleo para pasar el tiempo, siempre estaba metido en una pelea de verdad. Él la entendía, hermanos, que como dice 1 Timoteo, yo peleo la buena batalla. Él entendía que estaba en una batalla, no tiraba golpes al aire o hacía todo un sinsentido, como dije, para pasar el tiempo. Él daba golpes concretos en esa disciplina. Él sabía, hermanos, que estaba en una batalla real. Por eso tenía un propósito al correr y dice, no como la aventura. Su meta, dice, versículo 19 al 22, que era, ¿cuál era? Ganar a mayor número de personas posibles. Quiero ganar a mayor número de personas para Cristo. Y una de las luchas que él menciona allí, menciona a su cuerpo. Golpeo mi cuerpo. Esa era la lucha, una de las luchas que Pablo tenía. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y esa palabra golpeo significa literalmente pegar bajo el ojo en el idioma original. Y él estaba, dice, dispuesto a dejar su cuerpo morado a golpes si era necesario. Lo pongo en servidumbre. Lo pongo en servidumbre. Esa palabra es la misma palabra que vimos en el versículo 11. Me hago siervo. Como él dijo, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Lo que está diciendo aquí es que él pone su cuerpo como esclavo del mismo, para que no mande mi cuerpo, sino que voy a ganar yo. Y déjenme decirle, hermano, que la mayoría de las personas del mundo que dicen que son libres porque hacen lo que quieren, son esclavos no solamente del diablo o del mundo, sino aún de su propio cuerpo. Y la enseñanza de Pablo aquí es que tenemos que golpear nuestro cuerpo porque muchos, aún cristianos, pueden ser esclavos de su cuerpo. Su cuerpo le dice qué hacer. Su cuerpo decide cuándo comer, qué comer, cuánto comer, cuándo acostarse y levantarse y así sucesivamente. El cuerpo me lo pide y tengo que hacerlo. No, pero si yo tengo que ir a la iglesia, por más cansado que esté, mi cuerpo no manda. Estoy dando un ejemplo. Por eso Pablo dice, golpeo mi cuerpo. Y claramente, hermanos, el ejemplo que estamos dando de un atleta que compite no puede permitirse ese lujo. El atleta no puede permitirse ese lujo. Él sigue las reglas del entrenamiento, no su cuerpo. Él corre cuando quizás tal vez quisiera descansar, come una comida equilibrada cuando capaz que quiere comerse una hamburguesa o un cono de helado. Se va a la cama porque sabe que tiene que dormir ciertas horas para que su cuerpo le rinda, cuando capaz que quiere quedarse levantado mirando una serie, una película. Y también se levanta temprano cuando le gustaría quedarse en la cama. Un atleta dirige su cuerpo, esa es la idea. No lo sigue. El cuerpo es su esclavo, dice Pablo, no al revés. Y hermanos, esto claramente es aplicable otra vez a nuestra vida espiritual. No tengo ganas de orar, pero mi cuerpo no manda. Hay que orar. Orad sin cesar, dijo el Señor. Orad para que no entre en tentación. Tengo que hacerlo. No quiero, me estoy muriendo del sueño, o mi cuerpo está cansado, o lo que fuera, pero tengo que hacerlo. No tengo ganas de leer, lo hago igual. Lo hago igual. Eso, hermanos, es poner a nuestro cuerpo como esclavo, golpear nuestro cuerpo. No tengo ganas de congregarme por esto. Estoy cansado, pero lo hago igual. Voy igual. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no manda, mi mente no manda. Mi cuerpo no debe decidir qué hacer o no. Es el Señor. Y si el Señor me dijo que lo haga, lo hago. Hermano, la carne muchas veces te pedirá cosas contrarias a la voluntad de Dios. Tu cuerpo te pedirá cosas. Este cuerpo aún corruptible te va a pedir cosas que muchas veces son contrarias a las cosas espirituales. Y esa es una realidad con la cual tenemos que luchar. Claramente como creyentes tenemos que luchar. Hermano, si yo te preguntara, ¿tú tienes deseo de leer todos los días, orar todos los días, congregar? La respuesta de todos, la mayoría va a ser no. Sí, tenemos deseo, venimos con gozo y espero que sea así, hermano. Pero la verdad es que muchas veces nuestro cuerpo está cansado, preferimos otras cosas y es la realidad de nuestro cuerpo, de nuestra lucha. Hermano, la realidad es que nuestro corazón no siempre tiene una buena disposición por las cosas del corazón. Y eso es parte del pecado remanente que está en nosotros. Por eso tú puedes mirar una serie un montón de horas, mirar una película un montón de horas, pero no lees más de media hora. Y ahí entra el hacer esclavo a nuestro cuerpo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, hermanos. Y Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero déjenme decirle que sin disciplina tampoco hay santidad. Es una cadena. Yo debo ser santo para
conocer al Señor, para llegar al Señor, perdón. Pero sabemos que no es por causa de mis obras o mi santidad que yo voy al Señor, sino que yo voy a vivir en santidad porque estoy en el Señor. Y Pablo dice, y una de las maneras de demostrar mi vida de santidad, de querer yo crecer espiritualmente, es por medio de disciplinas. Por medio de la disciplina. Hermano, tú te tienes que disciplinar para leer y orar. Porque si tú lo vas a hacer cuando tengas ganas, déjame decirte que no lo harás nunca. Muy pocas veces tenemos deseo, ese deseo genuino y de verdad y de pasar horas y horas o mucho tiempo con el Señor. Pero tú te tienes que disciplinar hasta que sea una costumbre. Y déjame decirte, como un consejo personal, luego ya se te hará más sencillo. Se te hará más sencillo. No lo vas a sentir, si podemos decir, tan pesado, porque es parte de tu vida, lo vuelves parte de tu vida después, a eso que estás tratando de disciplinarte. Sabemos, hermanos, que muchos de nosotros estamos complicados con los tiempos. Estamos cansados, el cuerpo se cansa, pero el apóstol Pablo y la enseñanza es aquí que tenemos que disciplinarnos. Y hacer, por más que no tenga deseo de hacerlo. Cuando corresponde hacerlo, hay que hacerlo, dice Pablo. Y esta es la realidad, hermanos, que no somos niños. Mi hijo me dice, no quiero comer y no come. No, tenés que comer. Por eso es como que se lo imponemos, tenés que comer. Porque si es por ello no comen nunca, porque prefieren jugar, etc. Tenés. Bueno, hermano, tú tienes que leer la Biblia, tú tienes que orar, tú te tienes que congregar. Porque si lo dejamos a la libertad como los niños, no quiero, nunca lo haremos. Si nunca hay deseo de todo eso, deberíamos considerarnos si somos creyentes. Pero suele suceder a veces, hermanos, que nuestro cuerpo está luchando internamente que no quiere eso. Por eso, hermanos, ¿sabes por qué muchos cristianos llevan su cristianismo frío, sin sentido, sin fervor? No hay ganas de buscar al Señor, de servir, porque no se disciplinan. No se disciplinan, no hay deseo de nada de eso. Hermano, eso se vuelve tedioso. Eso se vuelve cada vez más pesado cuando tú no disfrutas las cosas del Señor. Y eso es sumamente triste. Y sabes, hermano, ¿cuándo pasa eso? Cuando tú, si eres en verdad creyente, te has olvidado que te espera la meta. Te has olvidado que estás en una carrera. Te has olvidado que se te ha prometido una corona incorruptible si corres bien. Por eso esa manera de golpear el cuerpo, como dice Pablo, está hablando de privaciones, no de castigo físico, como algunos podrían pensar que él se daba latigazo solo. No está hablando de castigar su cuerpo de esa manera. Me privo de cosas, castigo mi cuerpo de esta manera, no manda mi cuerpo. Estaba ejerciendo autocontrol. ¿Con qué fin? Para lograr el propósito que estamos hablando. Sacrificaba cosas, dejaba de hacer cosas o hacía cosas que tal vez no quería para llegar a la meta de la carrera cristiana que él tenía por delante. Hermano, Pablo sabe que si quieres ser un buen corredor en tu vida cristiana, tienes que disciplinarte. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, disciplínate para la piedad, porque de otra manera no vas a ser un hombre piadoso. Disciplínate. Tal vez Timoteo podría estar pensando o diciéndole, no sabemos, me encantaría que Dios me use como a ti, Pablo. A veces, hermanos, vemos hombres del Señor, mujeres del Señor, las mujeres por ahí escuchan, ciertas mujeres avivan otros corazones, entre otras cosas, o los hombres escuchamos ciertas predicaciones, estimamos a varios hombres temerosos de Dios y podemos decir, me gustaría que Dios me use como Él. Hay un deseo genuino, hermano. ¿A quién nos gustaría que sea una iglesia de 2.000 personas? A todos. Pero no por vanagloria o por orgullo o por tener una iglesia grande, sino porque nos gustaría que seamos más, que más personas se salven, que Dios nos use, y eso es la realidad. No hay pecado detrás de eso, hermano, pero déjenme decir una cosa. En primer lugar, que eso no se hace de la noche a la mañana. Eso requiere disciplina. Si tú hablas con esos hombres de Dios, lo más probable es que te van a decir, a veces la gente ve lo de afuera, pero no ven lo de adentro. Hay gente que no mira ni siquiera televisión. Las horas que pasa en televisión se la pasa buscando al Señor. Hay gente que se disciplina como nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Hay gente que se niega a hacer cosas, que se entregan a ciertas cosas, que se privan de ciertas cosas. Hermano, déjame decirle que a lo largo de toda la historia, todos esos famosos, podemos decir, como queramos llamarlo, puritanos, hombres de Dios del 1700, 800, 900, todos esos hombres que marcaron la historia de la iglesia, Dios no los ha utilizado porque eran perezosos. Eran esforzados, pasaban tiempo con el Señor, amaban la palabra del Señor, tenían comunión, horas y mucho tiempo con el Señor a solas,
El Señor no va a usar hermanos perezosos. El Señor no va a usar gente que se disciplina. Y este es un llamado para nosotros como iglesia a esforzarnos si queremos que el Señor nos utilice, nos use. Pero requiere esfuerzo, hermanos, esa disciplina. Requiere esfuerzo, pero es más fácil prender la tele. Es más fácil abrir Facebook, Instagram, mientras estamos sentados, acostados, lo que sea. Es más fácil, hermanos. Y es la realidad de todos nosotros. Pero es algo que el apóstol Pablo nos llama la atención hoy. Tienen que disciplinarse. Están en una carrera. Si quieren llegar a la meta, si quieren ganar esa corona incorruptible, la cual les va a dar el Señor, tienen que negarse. Disciplínate para la piedad. Versículo 27 y concluimos. Él dice, lo que ya vimos, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eliminado. Lo que Pablo está diciendo aquí es que él se entrenaba rigurosamente. No sea que lo que yo he predicado no lo viva en mí. En pocas palabras está diciendo eso. Y la palabra eliminado significa reprobado o descalificado. Y otra vez descalificado. El corredor quedó descalificado. Utiliza otra vez la misma palabra de estos juegos que acabamos de mencionar, ítmicos o olímpicos, como queramos llamarlo. Un participante, hermano, se dice que fallaba en cumplir las condiciones del entrenamiento. Un participante que fallaba en cumplir las condiciones del entrenamiento quedaba descalificado. Ni siquiera podía correr esa carrera, mucho menos ganarla. Y eso era la vida de Pablo. Él no quería pasar su vida predicando los requisitos, si podemos decir así, a otros, pero él quedar eliminado. Y viene a mi mente, hermanos, cuántos el día de mañana, lamentablemente, van a decir, Señor, Señor, pero predicaron a otros. ¿Cuántas personas han predicado el mensaje fielmente del Evangelio, pero aún ni siquiera ellos lo han conocido? Fueron heraldos para otro, pero ellos quedaron descalificados. Sin duda el apóstol Pablo, hermano, no temía perder su salvación, pero sí de perder su recompensa por el servicio fiel y sacrificial. Dice, yo no quiero anunciar esto, yo no quiero predicar el mensaje del Evangelio, pedirles que se esfuercen y yo no hacerlo. Hermanos, lamentablemente muchos creyentes comienzan la vida cristiana, y esto es una realidad, con entusiasmo, devoción, se entrenan cuidadosamente por un tiempo, hay deseo de servir al Señor, de buscar al Señor, de leer, orar, pero pronto se cansan del esfuerzo y comienzan a fallar en el entrenamiento. Terminan quedando descalificados, que es la palabra que Pablo utiliza, son descalificados para testigos eficaces de Cristo. Y la realidad, hermano, es que no van a lograr ese galardón, ese premio, porque no están dispuestos a pagar el precio. Y déjenme decirle, hermanos, y voy terminando, que pagar el precio es negarse a sí mismo. La carne, el mundo, las cosas diarias que nos suceden, a veces intereses personales que tenemos, a menudo la pereza, todas esas cosas obstaculizan el crecimiento espiritual en nuestra vida y nuestra preparación para el servicio si queremos servir. Pero todas esas cosas, hermanos, son obstáculos. Y por eso el apóstol Pablo dice, lucha, estás en una carrera. Lo que hoy vimos, hermanos, es que Pablo se pone como ejemplo. Un ejemplo, sin duda, a imitar. Él dice, yo me he hecho esclavos de todo para ganar el mayor número, aún mismo por causa del Evangelio, por causa de Cristo, para llegar a la meta y recibir esa corona y esas palabras, bien siervo y fiel, dice, yo me voy a esforzar. La idea de Pablo es que ninguno pueda acusarlo de que él estaba contradiciendo su vida con el Evangelio que él estaba predicando. No siendo que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eso es lo que él predicaba y la realidad en su vida, hermanos. Y el deseo de ganar ese premio. Como conclusión, cierro con eso. Alguien dijo así, escuchen, no somos salvos al correr la carrera y ganar. Podemos correr la carrera porque ya somos salvos. No somos salvos al correr la carrera y ganar. Podemos correr la carrera porque ya somos salvos. Y la pregunta en esta mañana es, hermanos, si tú eres salvo, ¿la estás corriendo? ¿Estás corriendo la carrera? ¿Te estás esforzando por ganar la carrera? ¿Te estás esforzando, como dice el apóstol Pablo? Y es un imperativo, un mandamiento. ¡Corre! ¡Corred de tal manera que lo obtengáis! No es un consejo,
te aconsejo que corras para tu ganar. Es un mandamiento, corre para poder ganar esa corona. Por eso, hermano, la estás corriendo, te estás esforzando. Hermano, déjame decirte que Jesús entregó su propio cuerpo por amor a tu alma. ¿Por qué no puedes sufrir un poco por Él, disciplinarte, luchar por agradarle a Él? Tú sabes en las áreas que tienes que cambiar. Tú sabes que tienes que hacer cosas y tal vez no encuentras tiempo para hacerlo. Tú sabes. Pero ¿por qué no disciplinarte, luchar por agradarle a Él? Lamentablemente, hermanos, muchos han dejado de correr esta carrera porque han quitado su mirada de la meta, se han olvidado que están en una carrera. Y el llamado del apóstol Pablo y mi llamado hoy es recordarte que estás en una carrera y que te espera una meta. La pregunta es, ¿en qué posición vas a llegar a esa carrera? Recuerden que el que llega primero va a obtener el premio, los demás no. Ahora, ¿cuál es tu deseo? Por eso quiero animarte esta mañana, hermano, a que te disciplines, que te esfuerces por el Señor y por las cosas del Señor. Hermano, mira la cruz, mira cuánto Él sufrió y decir, Señor, mereces mucho más que mis obras y mis cansancios, porque eso es lo que muchas veces le entregamos al Señor. Mereces un mayor esfuerzo, Señor, de mi parte, mereces una mayor entrega de mi parte. Y no lo haré por la corona que me has prometido que me darás, sino por lo que ya me has dado en el Calvario. Y si me esfuerzo mirando a Cristo, seguiré recibiendo más esa corona que me has prometido en aquel día. Hermano, cuando yo cantábamos el Rey de Gloria, piensa por un momento esto. El único que merece una corona en su cabeza es el Señor Jesucristo. Y está sentado en su trono y todos nos vamos a postrar delante de Él. Pero tú piensa por un momento esto, nosotros, como dice la Escritura, viles, pecadores, lo vil, lo menospreciado, lo que no es la escoria de este mundo, nos eligió. Estábamos en el barro, alejados de Él, no queríamos ir a Él, pero nos recoge, nos lava, nos cuida, nos protege, nos bendice y el día de mañana te pondrá una corona en tu cabeza. Yo no entiendo eso, hermanos. El único que merece esa corona es Él, nadie más. Pero mira el amor, la misericordia, la gracia derramada, que Él dice, yo, si son fieles, yo les voy a poner una corona. Hermano, hay un llamado, corre la carrera que tienes por delante. Corre la carrera que tienes por delante. La Escritura misma nos dice cómo correrla, Hebreos. Pon los ojos en Jesús. Poniendo los ojos en Jesús. Hermano, ¿quieres ganar? Corre para ganar. Ese es el primer llamado. Corre para ganar. Pero no corras de cualquier manera. Corre mirándolo a Él. Porque cuando miras la cruz, no hay mayor, hermano, motivación para correr y esforzarnos que cuando vemos todo lo que Él sufrió por nosotros. Esa es la suficiente motivación para esforzarnos más y más por Él y para Él. Imagínate en ese momento, llegar al final y escuchar, Carlos ganó, llegó primero. Samuel ganó, llegó primero. Alfredo ganó, llegó primero. Gerardo llegó primero. Mayra llegó primero. Rosa llegó primero. Llegaron primero. Y los demás, no voy a nombrar a todos, no porque no quiero utilizarlos como ejemplo, pero cuán precioso, hermano, llegar ese día y escuchar, ganaron. Fuiste fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Cuán precioso, hermano, será ese momento, pero cuán triste va a ser llegar y no escuchar nada. Un silencio, una frialdad, y mirar atrás y decir, cuánto me arrepiento de no haberme esforzado por el Señor. Cuánto me arrepiento de haber disfrutado de esta vida cuando se me dijo que tenía que poner mi mirada en las cosas eternas y hacer vivir para lo eterno. No para hacer tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde no tiene valor esas cosas, sino mirar a la eternidad. Yo ni hice caso. Hermano, hay un llamado, corre, disciplínate, porque de otra manera no obtendrás tu recompensa. Pero si no conoces a Cristo en esta mañana, déjame decirte que tengo una mala noticia para mí. No estás en la carrera directamente. Si no conoces a Jesús, no estás en la carrera directamente.
Tu rumbo no es la meta, es el infierno, dice la Escritura. Pero eso no debe quedar así. Eso no debe quedar así. Si vas a Cristo hoy, como dice la Escritura, depositas tu fe, te arrepientes de tu pecado, mira solo a Jesús y descansas que solamente Él puede salvarte, serás salvo. Y entrarás en esa carrera. Y ese es el gozo. Puedes entrar en esa carrera para recibir una corona incorruptible. Incorruptible. Por eso ven a Cristo hoy. Arrepiéntete de tus pecados y puedes llegar a tener esa corona. Hermanos, corramos, disciplinámonos. Pero termino con esto. Recuerden que la única manera de poder llegar bien, no solamente es disciplinándonos, pero se me va a hacer menos pesado al disciplinarme con esto, cuando ponga los ojos en Jesús. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por este precioso momento que nos permites exponernos a ella y te pedimos que tú estés obrando en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, Padre, conoce la intimidad, conoce nuestras áreas en lo que estamos bien y en las áreas que estamos mal. Por eso danos la gracia y la capacidad y convéncenos de pecados si es necesario para cambiar esas áreas, Señor, para esforzarnos más, disciplinarnos más, buscarte más, servirte más, honrarte más con nuestras vidas. Que pueda haber una vida más entregada al servicio, una vida donde nos peleemos, Señor, por servirte a ti en todas las áreas que sean necesarias. Pero prepara, Señor, nuestros corazones, guía nuestros corazones para poder llegar a esa meta. Todos nosotros, tal vez, y espero que sea así, tenemos el deseo de llegar y recibir esa corona que has prometido. Por eso, Padre, ayúdanos a correr con paciencia, sin duda, porque a veces requiere de tiempo para ver cambios, la carrera que tenemos por delante, pero ayúdanos a no quitar nuestra mirada de aquel Señor que terminó la obra y dijo consumado es. Señor, obra en nuestros corazones, también obra en nuestros ojos para mirar a Jesús y no quitar nuestra mirada allí. Guárdanos de las distracciones de este mundo que nos roban el tiempo y sin duda el diablo está detrás de cada distracción. Por eso prepara nuestros corazones, Señor, para vivir una vida que te honre, que te glorifique y que como iglesia, Señor, podamos dejar una marca en este pueblo, en Ezeiza, que como iglesia, Señor, podamos ser de ejemplo a nuestras personas alrededor y que puedan ver a Cristo en nosotros. Pedimos, Padre, tu bendición sobre tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.